Buenos días para todos. Que el Señor se digne bendecirles grandemente hoy a través de su palabra. Vamos a leer la palabra. Ya cantamos la palabra para los hermanos y personas nuevas. El primer himno que cantamos es un resumen de la carta que cantamos. Dios nos manda que cantemos su palabra, que oremos su palabra, que prediquemos su palabra y que apliquemos su palabra. Entonces vamos a leer la palabra, y para contextualizar nuestro texto les pido por favor me acompañen desde el verso 6. Me acompañan desde el verso 6, vamos a ir hasta el verso 12. Voy a leer el verso 6 y todos los presentes en sus Biblias me acompañan por favor con voz audible. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Todos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Espíritu Santo, presencia de Dios y de Jesucristo, Dios Trino con nosotros. Aquí estamos, hemos cantado como nos enseñas en tu palabra, hemos cantado tu palabra, hemos orado tu palabra, hemos leído tu palabra. Ahora se acerca la hora de exponer tu palabra para ser aplicada tu palabra. Y por eso, Espíritu Santo, declaramos que dependemos absolutamente de tus oficios en medio de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, al predicador débil, incapaz, con un cuerpo viciado por el pecado, que lucha día y noche contra el pecado, al igual que todos tus hijos, y a todos tus hijos que están aquí, Señor. Dios Espíritu, socórrenos por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para la gloria del Padre. Amén. Por favor, toman asiento mis hermanos. Quienes no hayan puesto su teléfono en un modo silencioso, por favor, háganlo. Vamos a iniciar la predicación de la palabra. Aunque es un misterio para nosotros, la Biblia enseña que bajo la providencia de Dios hay instrumentos humanos destinados para maltratar a los creyentes. En el contexto que acabamos de leer, el contexto inmediato de la carta, como el contexto remoto de la iglesia, podemos darnos cuenta que esta iglesia era una iglesia realmente atribulada, que era una iglesia realmente afligida por hombres malos, por hombres que no creían en Dios ni creían el Evangelio de Jesucristo. Pero todo esto estaba dentro de la providencia de Dios. En los versos 5 al 10 que vimos el domingo pasado, vimos el justo juicio de Dios, el cual se llevará a cabo en el día del Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga por segunda vez, Pablo dice, vendrá el juicio con Él. Pero lo cierto, mis hermanos, es que a pesar de la aflicción y de lo doloroso que es para un creyente sufrir a causa de hombres que no creen, de hombres malvados, sus aflicciones las usa Dios para sacar a luz o demostrar, como dice Pablo allá en el verso 4, el verso 5, la perfecta justicia de Dios. Las aflicciones del pueblo de Dios, Pablo dice, demuestran, sacan a la luz que habrá un día en el cual Dios va a vengarse de aquellos que le han hecho daño a su pueblo. Tocar al pueblo de Dios es tocar al dueño del pueblo de Dios. Meterse con el pueblo del rey es meterse con el rey. Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús.
Y Jesús no le dice, ¿por qué estás persiguiendo a esos pobres cristianos que solo luchan por el bien? Él le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El día del Señor o en la segunda venida, Dios vindicará su justicia remunerativa para con los creyentes. Él les va a dar reposo, Él los va a llevar a su reino y los va a librar de toda aflicción. Pero ese día también ocurrirá algo. Habrá una justicia retributiva. Todos aquellos que no han creído en Dios, que no han creído el Evangelio de Jesucristo, serán condenados. Lean conmigo de nuevo, por favor, versos 8 y 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la sentencia: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán condenados. Y esa verdad debe darle mucho ánimo al pueblo de Dios. Y debió ser de mucho ánimo para la iglesia del primer siglo en Tesalónica. Los hermanos sabían que no solo iban a descansar de la aflicción, sino que sus angustiadores recibirían una justa retribución. Dios es paciente con el pecador, pero no es injusto con el creyente, para dejarlo toda una eternidad bajo la aflicción y dejar a los otros como si nada hubieran hecho. Dios va a librar de las aflicciones a su pueblo, y a quienes les hacen maldad no quedarán impugnes ante el juez del universo. Ese es el texto que hemos leído hasta el verso 10 y que hemos estudiado. Pero ahora en los versos 11 al 12, Pablo hace una pausa en su enseñanza escatológica, la cual vuelve a tomar en el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y ahí continúa con su enseñanza escatológica. Él sabe que es muy duro lo que acaba de decir, que es muy fuerte para un cristiano lo que acaba de decir, que es angustiante para un cristiano que puede tener 15, 16 años, un jovencito entregado realmente al Señor. Porque mientras más joven, más sabe que tiene que luchar y que le quedan 60, 70 años de carrera en aflicción. Es muy duro para un cristiano saber que un verdadero cristiano no va a dejar de ser afligido. No. Y no solo por la contradicción de los hombres, no solo por la oposición de los no creyentes, sino por el terrible problema, la terrible lucha, el terrible conflicto que vive cada verdadero cristiano consigo mismo. El cristiano sabe que su cuerpo es un cuerpo malo, viciado por el pecado, que su mente, su corazón, su lengua y todo su ser, su parte humana es mala. Es mala. Y por eso es que el cristiano sabe, que el cristiano que es bíblico sabe que cuando se entregó a Jesucristo, se entregó fue para sufrir por la gloria de Cristo. Porque el pecado es su enemigo y es su propio pecado. El problema mío no es con el pecado del vecino, el mundo, el diablo, no. El problema del verdadero creyente es con su propio pecado, su orgullo, su amor por sí mismo, su deleite con la carne. Él quiere darle gusto a la carne, él se cree importante en este mundo sin considerar que es un pobre y vil gusano. ¿Qué les ha dicho el Señor a los que no creen? Van para el infierno. El cristiano tiene una grave aflicción y es duro. Pablo sabe que lo que ha dicho es muy duro, que es que ellos tendrán que aguantarse en esa aflicción. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o Él nos vaya llamando individualmente a su presencia. Pero un verdadero cristiano no tiene ninguna posibilidad de escoger vivirse en aflicción. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pablo le dijo a los corintios: es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos. Hasta que no entremos por la puerta estrecha, no terminarán las aflicciones. Y Pablo, sabiendo esto, que ellos no iban a poder caminar de tal manera que Cristo fuera glorificado en su venida, que solos no lo podrían hacer, entonces él
hace una pausa en su enseñanza escatológica para orar de manera escatológica por el futuro de la iglesia, para orar en el presente, pero por el futuro de la iglesia. Pablo les dice, estamos pidiendo a Dios que el propósito para el cual les ha llamado, Él mismo lo cumpla en ustedes. Ustedes no serán capaces, pero estamos rogando, el equipo misionero está rogando para que Dios sea glorificado en ustedes, preparándolos y capacitándolos de tal manera que cuando Cristo venga, Él los encuentre a ustedes en tal bondad, en tal fe, en tal perfección, que Él sea glorificado en ustedes y ustedes sean glorificados en Él. El tema de estos 2 versos es la oración del apóstol y su equipo, en la cual pide el obrar de Dios conforme a su llamamiento a favor de la iglesia, con el fin de que el nombre de Jesucristo sea glorificado en su segunda venida. Ese es el tema. Y el título que le he dado es Nuestro llamamiento, su origen, su propósito y su meta. Aquí la palabra clave podría ser la gloria de Cristo. Tiene que ser siempre la gloria de Cristo en cada texto que predicamos. Pero la palabra clave acá es el llamamiento. Es el llamamiento. Amado hermano o amada hermana, ¿qué es lo que asegura que a pesar de tus debilidades, de tus tribulaciones, de tus luchas, de tus fracasos, de tus caídas, tú llegarás al reino de Cristo? La iglesia responde que Dios me ha llamado para salvación y que Dios no te dejará tirado a mitad de camino. No te dejará. Con esto en mente, entonces veremos 3 cosas. El origen del llamamiento, verso 11a, el propósito del llamamiento, verso 11b, y la meta del llamamiento, verso 12. Es muy claro el bosquejo, ¿verdad? Veamos pues entonces el origen del llamamiento, verso 11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es innegable que una de las bendiciones más grandes que recibimos de parte de Dios es saber que otros estén orando por nosotros. Esa es una de las bendiciones más grandes. Ya he explicado que la razón fundamental no solo es porque es el único medio que le permite a una criatura ascender a los cielos y hablar con Dios. Eso ya debería ser para nosotros grandioso, que yo pueda hablar con Dios con plena certeza de que lo estoy haciendo como Él ordena, que sé que Él solo escucha a los cristianos practicantes, que todo el resto de la humanidad haga sus rezos, sus sacrificios, todo lo que haga, eso no sale del techo de la casa y estás amontonando ira para el día de la ira de Dios, porque no ha ordenado Dios eso, no lo ha permitido. Pero además es una gran bendición que otros oren por nosotros, porque sabemos que solamente los cristianos pueden interceder por otros cristianos. Solamente los cristianos pueden interceder por otros cristianos. No tengo a más a quien recurrir. Y por eso es grandioso lo que hace Pablo en todas sus cartas. Una vez más les hace saber a sus hermanos que él frecuentemente está orando. La palabra siempre no es que Pablo pasaba 24/7 orando y orando por ellos. No, Pablo trabajaba, predicaba, pero con frecuencia oraba por sus hermanos. En el verso 3 vemos su oración de acción de gracias a Dios por el crecimiento en la fe y el amor fraterno de los hermanos. Ahora en el verso 11 él le reporta que ellos siguen orando con mucha frecuencia, pero ahora en un sentido escatológico, para que Dios cumpla en ellos el propósito de su llamamiento con miras a la segunda venida de Cristo. A la segunda venida de Cristo. Todo gira en torno a la segunda venida de Cristo. Él conecta los versos anteriores con la frase por lo cual, o en virtud de lo que acabo de decir, en consecuencia a lo que les acabo de decir, en razón a lo que les acabo de decir. ¿Y qué era lo que Pablo había acabado de decir? Volvamos por favor al verso 10 únicamente para contextualizar nuestro pasaje.
cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En consecuencia a que Cristo va a venir y Él va a ser glorificado en sus santos. Entonces yo, entendiendo la debilidad de ustedes, entendiendo la incapacidad, la insuficiencia de ustedes para cumplir por ustedes mismos toda obra de bondad y de fe, yo oro para que Dios los preserve para ese día. Y yo le pido es a Dios, no a ustedes que perseveren. Yo le pido es a Dios que Él cumpla los propósitos para el cual los llamó. Y esta dura pero santa verdad, hermano, tener que sufrir el oprobio de los malvados hasta que Cristo venga, amerita la intervención divina de Dios, amerita la intervención divina de Dios, hermanos. Sin Dios obrando con su poder en ellos en el primer siglo y en nosotros, ningún cristiano podrá correr su carrera en bondad, en fe, hasta llegar a una medida que en la venida de Cristo sea glorificado al ver su iglesia perfecta, al ver su iglesia reluciente, al ver que su iglesia ha cumplido todo lo concerniente para lo cual fue llamada. Es Dios obrando, hermanos. De resto desfallecerían en el camino, y nosotros también. Y nosotros también, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso Pablo les hace saber no solo que él ora por ellos, sino lo que ora por ellos. ¿Y qué es lo que Pablo pide? Verso 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, y aquí está la primera petición, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. La palabra digno significa un distinguido o merecedor, y la palabra llamado o llamamiento, que se encuentra más de 700 veces en la Biblia, pero con muchas aplicaciones. Él llamó a Adán en el huerto del Edén, llamó a Abraham y así sucesivamente. Hace alusión a elegir, citar, separar por nombre con un propósito especial. El Nuevo Testamento define este llamamiento como el llamado de Dios al pecador por medio del Evangelio para ser salvo por la fe en Jesucristo. Por tanto, el origen del llamado para salvación proviene única y exclusivamente de Dios. Pablo lo había explicado en esta misma carta, y los comentaristas se apoyan en esta definición del Nuevo Testamento para tomar precisamente capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14, que nos dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la definición que le da el Nuevo Testamento al llamado de Dios para salvación. ¿Para qué nos llama? Por medio de su evangelio, para creer en Jesucristo y ser salvos de la ira venidera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice en el verso 13. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces es muy claro el texto. ¿Quiénes son los llamados por Dios? Responde la iglesia: los escogidos para salvación. Nadie más, ni uno más. Solamente aquellos que son escogidos para salvación ahora son llamados por Dios con un llamamiento santo. Estos santos o estos escogidos, dice el texto, fueron escogidos desde el principio, o sea, desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios 1:4, por favor. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces solamente los escogidos, solamente los predestinados son llamados, y el propósito es que esos escogidos, que esos llamados sean santos y sin mancha delante de Dios durante toda su vida, a partir que reciben el llamamiento. Primera de Pedro 5:10
Dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:10. Romanos 11:29 dice que su llamamiento es irrevocable. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios no dejará iniciada una obra que comenzó desde antes de la fundación del mundo, que cada pecador que ha sido llamado para salvación puede estar seguro que Dios cumplirá su propósito en él, que Dios lo va a llevar a donde lo llamó, lo va a llamar a la gloria eterna, lo va a llevar a donde lo llamó, lo va a santificar perfectamente, lo va a purificar perfectamente, para que el día del Señor, ese hombre, esa mujer, si Cristo viene, porque Pablo apunta a los que estén en la tierra en primer lugar, los encuentre relucientes conforme al llamamiento que Dios les ha hecho. Por esta razón, lo que asegura, mis hermanos, nuestra carrera en este mundo, lo que asegura que no nos quedaremos en el camino, las aflicciones, las oposiciones, las enfermedades, el pecado y todo lo demás, la desobediencia, van a debilitar la carrera, sí. No vas a correr de tal manera que Cristo sea glorificado desde aquí del mundo, pero puedes estar seguro que al final de la carrera Dios completará tus faltantes. Dios completará tus faltantes, porque para eso te ha llamado. Él te ha llamado para estar contigo todos los días de tu vida, perseverando y perseverando hasta la segunda venida de Cristo. Pero este llamamiento, mis amados hermanos, implica una responsabilidad muy grande. Un comentarista lo ilustra de esta manera: una balanza, dos platos en la poderosa mano de Dios, justa. En un plato te pone su gracia, su llamamiento, la sangre, la muerte de Cristo. Te pone la justificación y te pone el reino eterno. Y aquí te pone a ti. ¿Cuál sería tu reacción ante este regalo? ¿Cuál sería? Y el comentarista dice: humillación y obediencia. Humillación y obediencia. Cuando sabes que Él te eligió, te predestinó, te llamó, te justificó, y que todo esto lo hizo por gracia, mereciendo tú la condenación, como estos que acabamos de leer del verso 8 y 9, porque nosotros, tú y yo, no éramos mejores que ellos. Muchos de los que están en el infierno cometieron pecados menos escandalosos que quien les habla. Hay muchos en el infierno que nunca se emborracharon. Hay muchos en el infierno que se casaron sin haber tenido una inmoralidad sexual y están en el infierno. ¿Qué produce en nosotros? ¿A qué debe llevarnos, hermanos? A temer y agradecer, y por consiguiente obedecer. Poner todo nuestro esfuerzo por obedecer, como si la salvación se tratara de nosotros, como si nosotros mismos fuéramos responsables de nuestra salvación. Gloria a Dios que no es así, que la salvación está en las manos de un Dios todopoderoso y santo. Gloria a Dios, porque no la perderíamos, ¿sí o no? El creyente tiene la obligación de poner todo su esfuerzo por obedecer y caminar de acuerdo a la naturaleza de ese llamado y de ese rey que le llamó. Y esto nos conecta con nuestro segundo encabezado: el propósito del llamamiento. 11b. De nuevo el verso 11, por favor. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. La primera petición fue para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y ahora la parte B, la segunda petición: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora Pablo pide para que Dios cumpla todo el propósito para el cual llamó a sus hermanos, llamó a sus elegidos, de manera especial en cuanto a la bondad y su fe. Recordemos el contexto de la iglesia, porque Pablo se ocupa principalmente en estas dos virtudes. La iglesia vivía rodeada de enemigos, y una de las virtudes principales o esenciales para yo no devolver mal con mal es la bondad. Es la bondad. Bondad es piedad, misericordia, compasión, perdón. Y estos hermanos necesitaban ser llenos de bondad
para en un momento dado no reaccionar violentamente y vengarse de otro hombre, otro ser humano. Pablo ya les había dicho que no era así, que dejaran todo en las manos de un juez justo, que él se iba a vengar un día. Pero en cuanto a lo teológico y espiritual, eran atacados, bombardeados por falsas doctrinas, de manera especial la enseñanza escatológica. Y Dios, dice Pablo en su oración, era quien debía en ellos poner la bondad de ser capaz de perdonar a todo el que me haga mal, a todo el que me haga mal. No importa cómo sea, y permítanme decirles algo, amados hermanos, porque a veces cometemos un error por interpretación y decimos, no, es que yo ya le perdoné, yo nunca le haré daño a esa persona, pero en su corazón mantiene raíces de amargura contra esa persona, no ora por esa persona, o sea, usted lo está odiando, lo está matando. Entonces, cuando Dios nos habla de esta bondad, esto es una bondad perfecta, que ¿quién la puede tener por sí mismo? Necesitamos saber hasta dónde alcanza nuestra bondad, en la reconciliación, en el amor, que si me encuentro con esa persona, literal, yo corra a saludarlo, y ¿por qué no darle un abrazo? ¿O no fue esto lo que hizo nuestro Padre Dios, simbolizado allá en la parábola de los hijos pródigos, cuando un pecador, un hijo malo venía? ¿No fue él el que corrió a abrazarlo? Esa es la muestra de la bondad pura y su fe para poder estar firmes en la enseñanza del Evangelio, como Pablo le dice en el verso 10, que ellos, por cuanto nuestro testimonio había sido creído en vosotros. Recuerden en la primera carta que Pablo les dijo, es que ustedes los admiro tanto, porque es que cuando les predicamos nosotros, ustedes recibieron nuestro mensaje, nuestro Evangelio, no como palabras de hombres, sino como es en verdad, palabra de Dios. Palabra de Dios. Estos hermanos necesitaban crecer en estas virtudes por el contexto en el que vivían, pero nosotros igualmente. Tú y yo necesitamos crecer en bondad. Esta iglesia debe ser una iglesia bondadosa. Es una iglesia bondadosa. Aquí no debe haber nadie que no salude a otro hermano, empezando que si me doy cuenta lo siento a los dos. Y si uno me dice, pastor, es que lo quiero mucho pero no le hablo, le digo, ahí está la puerta, busca otra iglesia. Y al otro que tampoco le habla, le digo, y tú te vas detrás, porque esta es una familia santa. Somos imperfectos, muy imperfectos, pero en Cristo somos uno. Y una y otra vez el mandato es a que nos amemos, o sea, ahí también está conectada la bondad. Hermanos, todo creyente tiene el buen propósito, es el punto de Pablo. Todo buen creyente tiene un propósito firme, un anhelo, un deseo. La palabra propósito acá es deseo ferviente, un deseo ferviente por obedecer a Dios, por cumplir con ese llamamiento. Él desea ser bondadoso, él desea ser bondadoso, él desea tener fe para hacer las obras de la fe que demanda la Biblia, las que Dios predestinó de antemano, Efesios 2:10, para que anduviera en ellas. Él sabe que su fe sin obras está muerta, Santiago 2:17, pero es que ese buen creyente se encuentra con un gran obstáculo. Su pecado remanente le impide ser verdaderamente bondadoso. Como les digo, hay cristianos muy bien intencionados que dicen, pastor, yo ya lo perdoné. Ay, pero no me pida que le hable. No, es que es imperfecta la bondad, es imperfecta, hermanos. ¿Y qué es lo que le impide a él que el hermano le hable o vaya y le hable? ¿Qué es lo que hace que nos resintamos por cualquier comentario, por cualquier insignificancia, donde ni siquiera estoy 100% seguro que fue de mí? ¿Y qué es lo que hace todo eso? La falta de bondad, mi pecado residual, mi pecado remanente que me quiere hacer intocable, que nadie diga, que nadie haga, que nadie me quite, que nadie ponga. Es la falta de bondad, hermano, es el pecado remanente. El Nuevo Testamento no nos deja a oscuras para que entendamos, hermanos, que el propósito de nuestro llamado es la obediencia. En su primera carta, capítulo 2, verso 12, le dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Un llamado a la obediencia. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Colosenses 1:10 y muchos textos para que andéis como es digno del Señor agradándole. Son muchos los textos que nos hablan de obediencia, 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 obediencia. O sea, el propósito del llamado es a obedecer a aquel que nos llamó. Él nos puso aparte. Llamar es poner aparte para cumplir un propósito especial. ¿Y cuál es el propósito especial de los puestos aparte? Obedezcan los mandamientos de Dios. Obedezcan a aquel que los llamó. Ser llamados implica sostener un estilo de vida que sea conforme a la voluntad de Dios hasta el día del Señor. Repito esto, ser llamados implica sostener un estilo de vida que sea conforme a la voluntad de Dios hasta el día del Señor. ¿Y quién es capaz de esto? ¿Quién es capaz por sí mismo? Por eso Pablo les da un gran consuelo a ellos y el Espíritu Santo hoy a nosotros. Hermanos, Dios cumplirá los buenos propósitos de bondad y fe en cada creyente. Dios, si tú tienes un buen propósito de bondad, si tú tienes un anhelo por hacer todo conforme a lo que te demanda tu fe, el Señor, Dios Todopoderoso, lo va a cumplir. Todo se trata de Dios, bendito sea su nombre. Pablo dice, para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Dios pone en mí la semilla. Esa semilla, por la lectura de la palabra, los medios de gracia, mi amor por Cristo y todo, empieza a crecer, empieza a crecer. Y yo siento un deseo muy fuerte de ser bondadoso. Yo tengo un deseo grande de ser maduro en la fe. Oh, pero me encuentro con mi gran obstáculo, mi propio yo. Mi pecado remanente no me deja. Pero entonces entra ¿quién? Entra Dios en acción. Pablo dice, ustedes lo lograrán, ustedes van a llegar hasta el final, porque Dios es el que va a obrar, es Dios el que va a cumplir sus propósitos. El propósito de Dios se conecta con mi propósito. Y unido Dios que conoce mi corazón, que no le importan mis palabras, a Dios no le importan tanto mis acciones, a Dios le importa la motivación de mi corazón. Y si Él conoce la motivación del corazón, entonces tú sabes que tú realmente quieres ser bondadoso. Y el propósito de Dios se conecta con tu propósito, débil, incapaz e insuficiente. Y su propósito todopoderoso empieza a cumplirse en ti. Y empieza a capacitarte, igual con la fe. Es Dios, pero tienes que sentirlo de todo corazón. Tienes que anhelarlo de todo corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, Él conoce las intenciones del corazón. Si tú no deseas ser bondadoso, no crecerás en bondad, porque en la soberbia del hombre no opera la voluntad de Dios, no opera la voluntad de Dios. Todo se trata de Dios, hermanos, y esto debe llevarnos a nosotros y a ellos. Seguro que se convirtió en un motor para perseverar y querer ser verdaderamente bondadosos y maduros en la fe. Dios por todos lados. Efesios 1:6 dice que Dios es el que inicia mi salvación, que Dios sostiene mi salvación y que Dios finaliza mi salvación. Dios la inicia con su elección, con su predestinación, con su llamado, con su regeneración. Dios la sostiene mis 30, 40 años o mis 5 años, el tiempo que Él sea. Él me sostiene y Él la finaliza para el día de Jesucristo. Porque Él le prometió un pueblo santo y sagrado a su Hijo. Y Dios está obrando para ese día. Primera a los Corintios 1:8 y 9. El cual también nos confirmará hasta el fin. ¿A quién? Dios, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Oh, hermanos, alaben al Señor. Él. ¿Cuánto fallaste esta semana? O hacemos la cuenta de lo que viene, lo que van de los 2 meses de este año. ¿Cuánto has fallado a Dios? ¿Por esas fallas no merecerías el infierno? ¿No merecerías ser desechado? Tú que tienes todo para agradar a Dios,
pero Dios no te desechará. Dios es fiel, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, no le fallará Dios a aquellos que Él llamó, no les va a fallar. Todo lo que implica su llamado, Él lo va a terminar. Él los llamó, dice Romanos 8:30, ¿para qué? A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos. Oh, hermanos, el llamado, el propósito de Dios al llamarnos es cumplir precisamente todo aquello que implica su llamado. Él lo hará porque Él es fiel. No se quedará un creyente por fuera, no se quedará. Vean 1 de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Él nos llamó para ensellarnos, para probarnos, para mirar si éramos capaces o no. Él nos llamó con propósitos eternos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, escuchen, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es Él el que cumplirá sus propósitos en ti. Nuestros propósitos, hermanos, se los llevaría el aire. Hoy decido una cosa, prometo una cosa, mañana le fallo, todo se queda empezado, si es que ni siquiera, muchas veces ni lo inicio. No, Dios lo que inicia lo termina, y Él te llamó a ti de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, del lodo cenagoso a la tierra firme, de la condenación a la salvación, del infierno al cielo. Él te llamó para cumplir su propósito en ti. Él te llamó para eso. La iglesia estaba en medio de aflicciones y Pablo les está diciendo, no miren sus aflicciones, tengan mentalidad de reino, tengan mentalidad de reino eterno. La iglesia que va entendiendo esto será una iglesia madura, una iglesia que crece en amor, bondad, piedad, fe, mansedumbre y todas las demás virtudes, porque está trabajando, pero siempre confiando primeramente en el propósito de Dios. Dios no me dejará, no me abandonará, Dios me sacará. Pero debemos ser conscientes, hermanos, que hay muchos cristianos que andan casi que arrastrados en este mundo. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque se dicen ser cristianos y andan en pecados que el texto sagrado dice que son pecados de infierno, que son pecados de condenación. Entonces en ellos el propósito de Dios los va a salvar, pero la Biblia dice como por fuego. Porque sus obras desdicen la gloria de Cristo, deshonran a Jesucristo. Sus obras están lejos de alguien que respeta, teme y se esfuerza por obedecer a aquel que lo dio todo por él. ¿Ya viste la balanza? ¿Qué tenías tú en la balanza comparado con lo que Cristo te dio? Dios es fiel, hermanos. Dios es soberano y cumplirá los propósitos en quienes ha llamado. Él los cumplirá. Y Pablo está dándole un consuelo a los tesalonicenses, hermanos. Ningún creyente será encontrado falto de ninguna virtud, llámese como se llame, santidad, pureza, obediencia, ninguno. Dios está perfeccionando a todos los escogidos, a todos los llamados, los está perfeccionando con un propósito: presentarlos santos y puros, Él, el Padre, a su Hijo, el día del Señor. Y por eso es que ese propósito divino tiene una meta. Ese propósito tiene una meta, y esto nos conecta con nuestro tercer y último encabezado. Vean por favor el verso 12. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
O sea, la razón por la cual Pablo está orando no está pidiendo salvación, no está pidiendo allí absolutamente nada, sino que Pablo está diciendo, todo esto que yo estoy pidiendo tiene una meta, tiene un fin, y es que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vindicado el día de su venida en ustedes, los creyentes. Que el nombre de Cristo reciba el honor, la gloria, la alabanza, la adoración el día de su venida, al encontrar un pueblo que ha obedecido a todo lo que implica haber sido llamados para salvación. La segunda venida es la vindicación del nombre glorioso de Jesucristo. Hermanos, a eso apuntan todas las cosas. A eso apunta toda la creación. A eso apunta la caída. A eso apuntan los juicios temporales de Dios. A eso apunta el que Dios haya escogido un pueblo, que luego ese pueblo sea desechado, Dios escoja una iglesia, Cristo venga a la tierra, Cristo muera en una cruz, Cristo resucite, Cristo ascienda al cielo, Cristo esté en el cielo intercediendo por la iglesia. Todo apunta a un gran final, y ese gran final es la gloria de Cristo. Allí termina el plan de redención, allí termina todo. No habrán más escenas, no hay nada que arreglar, no hay nada que esperar. Cristo desciende del cielo. Primera carta, capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Qué va a pasar? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Absolutamente todo lo que ha ocurrido, lo que falta por ocurrir, que Pablo va a explicar en el capítulo 2, la venida del hombre de pecado, el inicuo, que vendrá realmente con todo el poder, el respaldo de Satanás, todo lo que va a ocurrir en la gran tribulación para nuestros últimos hermanos, todo apunta a que Cristo será glorificado el día de su venida. Y será glorificado en su pueblo. Será glorificado en su pueblo. Allí Dios cumplirá su propósito. Una iglesia perfecta. Perfecta. Solamente esa iglesia perfecta será digna de un rey perfecto. Solamente esa iglesia está siendo preparada por Dios el Padre. No nos estamos preparando nosotros en primer lugar. Nosotros simplemente somos la fuerza o la acción secundaria. Siempre la primera acción o el poder o la obra primaria está en las manos de Dios. Pero Dios nos está preparando para algo, hermano. Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y escuchen esto: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido, por la gracia de Dios, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es asombroso, maravilloso. ¿Hacia dónde apunta lo que está pasando aquí cada domingo? A esto que acabo de leer. ¿Hacia dónde apunta la oración que tú haces, las aflicciones que sufres con amor, cómo alabas al Señor en medio de tu dolor, de tu situación? ¿Hacia dónde apunta que tú odies el pecado y ames a Cristo? ¿Hacia dónde apunta todo lo que vive la iglesia en este mundo? Apunta al día glorioso de Cristo, cuando la iglesia será presentada como una novia virgen y pura por el Padre a su Hijo amado. Allá apunta todo. Y por eso es que todo lo que hace un verdadero cristiano tiene que hacerlo para la gloria de Cristo. Estamos en un entreno para ese gran día. Nos estamos entrenando. Vengamos a la iglesia como si fuera el primer día que vinimos. Vengamos a la iglesia con temor y con temblor. Vengamos a la iglesia para escuchar la voz de Cristo, para vernos con Cristo, para ver a los santos en Cristo, que un día serán perfectos como la esposa de Cristo. El día del Señor no solo va a vindicar Dios el Padre su justicia remunerativa
salvando su pueblo de la aflicción. No solo va a vindicar su justicia retributiva condenando a todos los que no son cristianos practicantes, sino que lo más maravilloso para la iglesia, que es lo más maravilloso para Dios, es que Dios vindicará el nombre glorioso de su Hijo. Él lo va a vindicar sobre toda la raza humana, pero de manera especial su gloria va a ser transmitida a la iglesia. Todos van a ver. Todos los que no son salvos verán a Cristo rodeado de su iglesia. Esta le va a estar amando, adorando, exaltando, como dice el verso 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron. Ese día, y el resto de la humanidad va a ver todo esto, todo lo verá el resto de la humanidad, y entonces se va a cumplir el propósito divino. Allá en Filipenses capítulo 2, allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está hablando de la humillación y la exaltación de Cristo. Y allí Pablo va a explicar qué es lo que ocurre, qué es lo que va a pasar con el nombre de Cristo. Dice la palabra, refiriéndose a esa exaltación, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Esta es la vindicación del nombre de Cristo el día del juicio final, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la vindicación del nombre de Cristo, y la iglesia disfrutará de esa vindicación. Por eso es tan triste una iglesia conformista, mis hermanos. Por eso me da tanta tristeza y sufro y oro a Dios para que esta iglesia arda en pasión por Jesucristo. Usted tiene que apasionarse por Jesucristo. Usted tiene que sufrir por Jesucristo. Y usted tiene que morir por Jesucristo, si es que quiere estar con Jesucristo por toda la eternidad. Usted quiere que Él lo honre a usted. Usted quiere que Él, el que dio la vida por usted para salvarlo del infierno, usted quiere que Él venga y Él diga: esta es mi esposa, esta es mi amada, tú eres parte, tú eres miembro de ella. Hermanos, la meta de nuestro llamamiento es esta: la exaltación de Cristo sobre su iglesia. Sí, todo ojo le verá y toda lengua confesará, sí, pero ellos lo harán sabiendo que ya no hay piedad para ellos, que van para el infierno. Pero nosotros lo haremos con gozo, postrados a sus pies, al saber que Él fue el que me libró, que Él sufrió el infierno por mí y que ahora viene por mí para llevarme a la gloria eterna. Viviremos eternamente con Jesucristo, es la promesa. Debemos perseverar entonces en obedecer, porque increíblemente, mis hermanos, y esto es muy increíble, no solo Jesucristo, Él justamente será exaltado como Rey y Señor del universo en su día, sino que la iglesia también será honrada por parte del Señor en su venida. Vuelvan por favor al texto. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Está bien, hermanos, el Señor es digno de toda gloria, de toda honra, de toda adoración. Él es digno, pero que el Rey de Reyes y Señor de Señores comparta su gloria con nosotros, pobres y viles pecadores, conformistas, rebeldes, desobedientes, aún todavía muchos amantes del pecado. Es inmerecido, hermanos. Indignos somos de semejante honra, indignos somos, hermanos. Pero ese es nuestro Dios. En 1 Samuel 2:30, Él ha prometido honrar a quienes les honran. Así sea con una obediencia imperfecta como la nuestra, con una bondad imperfecta, con una fe imperfecta, con una santidad imperfecta, porque aquí no habrá perfección jamás hasta que Él venga, pero Él ha prometido, hermanos, honrarnos. Mateo 25:21, y su Señor le dijo: buen siervo y fiel. Mira esto, sobre poco has sido fiel, es que es tan poco lo que podemos hacer, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oh, hermanos, el Señor honrará a quienes le honran. El Señor honrará a su iglesia.
que soporta las aflicciones, mostrando bondad, sí, insuficiente, pero mostrando bondad, buscando hacer el bien a quien ofende, sosteniéndose en su fe. Él dice, el día del Señor, Cristo compartirá su gloria con ellos. Y esto, hermano, apunta a algo maravilloso. El día del Señor todos seremos conformados a la imagen de Cristo. Ahí apunta el propósito de Dios. ¿A dónde apunta el propósito del llamado de Dios? A ser conformados a la imagen de Cristo, el varón perfecto. No seremos conformados en las virtudes divinas que son única y exclusivamente del Señor, su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, pero todo lo que es santidad, bondad, amor, compasión, ternura y todo lo demás, hermanos, será nuestro vestido. Entonces todos seremos como copias de Jesús el hombre, todos seremos semejantes a Jesús. El propósito de Dios al llamarnos es perfeccionarnos de tal manera que ese día la gloria de Cristo sea nuestra gloria. Vean Colosenses 3, 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire lo que está reservado para ese día. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué dice nuestro texto? Nuestro texto está diciéndonos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Con otras palabras, pero es lo mismo. Seremos revestidos de la gloria de Jesucristo. Solamente con ese traje podremos estar en el reino de Dios. El Señor honrará a su iglesia, hermanos. Por tanto, soporta las aflicciones, mostrando bondad con aquellos que no tienen bondad para ti. Ten fe a pesar de tus dudas y temores, confía y descansa solo en la palabra de Dios. Piensa en esto, en el gran final que te espera. Este es el gran final de todas las cosas. De todas las cosas. Ya no hay más etapas en el plan de redención. No hay más. El que entró, entró, y el que se quedó sin entrar, se quedó sin entrar. No hay más. Y tú tienes el honor de estarte preparando desde ahora, consciente de que Dios te ha llamado a su reino de gloria en Cristo Jesús. El gran final será, hermanos, que el nombre de Jesucristo en primer lugar será vindicado sobre toda la humanidad. Ese es el gran final que tendrá la iglesia junto con Él. El Señor murió por ella, Él murió por un pueblo. Dios lo está perfeccionando, Dios el Padre lo está perfeccionando y será una esposa ataviada, vestida, hermosa, como la visualizó Juan en Apocalipsis. Pero para evitar un malentendido, y ese malentendido podría ser que algún creyente fuera a pensar, no, yo voy para allá, es que yo como obedezco. No, la bondad mía está desbordada. No, yo tengo la fe sobrada del otro, el que quiera que me toque para que se unte de mi fe. Entonces Pablo, para evitar ese malentendido, hermano, es que le da este gran final a esta oración que pone acá en este intermedio de su enseñanza escatológica. No, Pablo está evitando que alguien piense que él tiene méritos, que le quiera quitar la gloria a Cristo y que él tendrá parte en ese gran final glorioso que le espera. Entonces Pablo corrige esa mala interpretación y concluye diciendo, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que esa salvación es solo por gracia. Allí nos dice que no hay ninguna participación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y mire la corrección, no por obras para que nadie se gloríe. La gloria en la elección, la predestinación, el llamamiento y todo lo demás son solamente de nuestro Dios. Por su gracia nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Y si tenemos hoy la seguridad que el día del Señor seremos hallados dignos de su llamamiento, es solo por su gracia. Sí que de hoy en adelante todos vamos a poner un poquito más, amén.
Todos vamos a poner un poquito más por honrar a Cristo. Vamos a trabajar más duro, hermano, más duro de lo que hemos trabajado hasta aquí. Partiendo de un principio, cada día y cada noche muero. Me estoy yendo de aquí, me guste o no. Entonces vamos a poner un poquito más para glorificar a Cristo. Vamos a aborrecer más el pecado. De ahí parte todo. Si tú no tomas la decisión de empezar a aborrecer realmente el pecado, todo esfuerzo que hagas será inútil por tu santificación y tu crecimiento espiritual. Dios no se agrada de ti. Él te ama en Cristo y te salvará si has creído en Jesús. Pero vuelvo y te digo, serás salvo como por juego. Así que todo inicia, mis amados hermanos, por trabajar más ¿en qué? En mortificar más nuestro pecado. Recuerda que el enemigo no es el vecino, no es el mundo, no es el demonio. Salte de ahí. De manera fundamental, tú tienes que convencerte que el enemigo es tu parte humana. Y eso hace que te ames mucho, que te quieras mucho y que quieras darle a esa carne todo lo que ella te pide. Es mortificar nuestro cuerpo. Es mortificar los apetitos de la carne. Y de allí entonces el Espíritu Santo te irá guiando a mortificar el pecado en otras áreas. Pero el pecado a mortificar no es el del mundo, es tu propio pecado. Vamos a poner un poquito más todos. Vamos a poner un poco más de nuestra parte para ser más bondadosos. Reconcíliense con quien ustedes estén enojados. No permitan que venga un infarto, Dios los mate y partan en ese estado al cielo. No lo permitan. ¿Quién puede firmar acá el vale y decir, es que yo moriré dentro de 30 años en mi cama rodeado de mi familia? ¿Quién? Reconcíliate, la bondad te llama a eso. La bondad te llama a la reconciliación. Perdona. Y si hay personas lejos que sabes que se fueron enojadas, perdónalos, pídele perdón a Dios y ora por ellos. Miren, la bendición más grande que puede tener un cristiano es orar por sus enemigos. Es orar por quien les hizo mal. Disculpen que diga algo personal. Una de mis grandes tormentos y mis luchas fue vivir matando a quienes habían matado a mis hermanos en el campo. Los mataba, yo contrataba a Rambo, a Stallone y a todos, a los magníficos, y yo iba con ellos y los mataba. Y yo sudaba estando haciendo frío en mi casa. Se me cayó el pelo de matarlos. Del estrés, hermanos, de la ira que yo sentía. ¿Cómo es posible? Cuando el Señor llegó a mi vida, Señor, tú eres juez justo. Gracias por salvarme a mí, porque yo merecía ser como ellos. Yo merecía ser un matón, un asesino. Yo merecía lo peor. Y tú por gracia me has dado lo mejor. Te los encomiendo a ti. Te suplico, Señor, que ellos te conozcan como yo te conozco. La carga que se me fue de encima, mis hermanos. Por eso, cuando uno se convierte, ¿qué es lo primero que uno arranca a hacer? Bueno, disculpen de nuevo el testimonio personal, buscar a todas las personas con que estaba enojado o que me habían hecho algo y pedirles perdón. Y decirle a uno, no, tampoco tanto, yo también tuve culpa. No, yo soy el culpable, porque como no me muevo de la cruz, yo soy el culpable. Crezcan en bondad, por favor, iglesia, crezcan en bondad, suplíquensela a Dios y crezcan en su fe, maduren en la fe. Revisen todo a través de las Escrituras, todo lo que aquí se les dice. Todo lo que aquí se les dice, y cierren los oídos a lo que está saliendo de afuera. Todo esto por gracia, mis hermanos. Tener el reposo eterno de toda aflicción es por la gracia de Dios y Jesucristo. Si tendremos un buen final que está asegurado, es solo por la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces esto también tiene un propósito, un fin. ¿Cuál es? Soli Deo Gloria. Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no vamos al infierno es por la gracia de Dios. Si nos espera un buen final es por la gracia de Dios. A Él sea la gloria, mis hermanos. Termino con las palabras de un comentarista que, aunque parecen sencillas, resumen todo esto. Un comentarista dijo: la iglesia de Dios vive en una expectación escatológica santa y pura que le motiva a obedecer. Pues ellos saben que aún en sus aflicciones, el día del Señor traerá para ellos la gloria eterna. Es maravilloso, amados hermanos. Amigo que estás aquí,
que no has creído en Cristo, puede ser un niño, jovencito, adulto o anciano. Tú también eres una criatura de Dios sin importar la edad, los conocimientos, el estudio, lo que estés pensando. Si no has creído en Cristo, tú no puedes esperar un buen final el día de tu muerte. Acabamos de leer en los versos 8 y 9 el final que espera a aquellos que no acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Si mueres en el estado de pecado, el día del Señor o de tu muerte, tu final será terrible, dice la palabra de Dios. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amigo, amiga, niño, joven, adulto o anciano, ¿quieres escapar del infierno? ¿Quieres al morir tener la dicha de habitar el nuevo mundo, la nueva tierra, bajo el nuevo cielo, bajo el gobierno de Cristo, rodeado solo de los santos? ¿Quieres no volver a ver a esas personas malas que te han hecho daño? ¿Quieres ser apartado de todo? Ellos no volverán a existir, solo existirán los cristianos. ¿Quieres escapar de la ira venidera? Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Él sufrió la ira en la cruz, Él sufrió la ira del Padre para salvar a todo aquel que en Él crea. Entrégate a Cristo y haz parte de aquella iglesia bendita y santa que espera gozoso la venida del Señor porque sabe que será para su gloria. Ven a Cristo, amigo. Vamos a orar. Padre, Señor, Dios de todo consuelo y esperanza, gracias infinitas te damos por tu santa y bendita palabra, tu evangelio, que siempre llega preciso, Señor, en el momento perfecto porque tus tiempos son perfectos. Gracias, Dios, por darnos este consuelo de saber que los que perseveramos, perseveramos sí, pero porque tú estás perseverando primero en nosotros. Que tú cumplirás todo propósito conforme al llamamiento que nos has hecho en Cristo Jesús. Oh, gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Dios, qué gran consuelo saber que tú eres el iniciador de la salvación, quien prospera en la salvación y quien culmina en la salvación, porque ese será el premio, ese será el galardón que tú le darás a tu Hijo por la obra de redención. Un pueblo redimido y perfecto. Cristo reclamará su premio y tú, Señor, lo estás perfeccionando. Danos a nosotros el temor, la gratitud, que nos lleve al deseo ferviente de obedecer, siempre confiando en tu poder y tu gracia. Danos poner más de nuestra parte, Señor, por odiar más el pecado y amar más la santidad. En esto consiste la carrera del cristiano. Santificarse cada día. Bendícenos, oh Padre, y ayúdanos a crecer en la bondad y la fe, por favor. Concédenos por tu gracia una madurez que nos lleve, Señor, ¿por qué no?, a ser muy semejantes a aquella iglesia de la cual tú dijiste por Pablo que era una iglesia realmente ejemplar. Y por aquellos que están aquí, Señor, que trajiste hoy, que no han entregado su vida a Jesús, yo te suplico, sálvalos por favor, sálvalos por favor. Y aquellos, Señor, que también estén aquí en este salón, que siendo cristianos estén en un pecado que tu palabra, inerrante, todo suficiente, dice que son pecados, que quienes cometan esos pecados son dignos del infierno. Señor, llénalos de temor y de vergüenza y hazles saber que tú eres un Dios paciente con los pecadores y que el creyente no tiene por qué estar en los mismos pecados de los no creyentes. Oh Señor, trae restauración a tu pueblo y concédenos por tu gracia continuar viendo tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.